Ya, sigamos avanzando rapidito, porque estamos aquí metidos en esta conversación de la delegación presidencial, donde hay una saga para ver quién fue el que filtró la información. Claro. Qué mal todo, Como ¿ah? una casa de brujas. Mala cosa. Bueno, 17 minutos faltan para las 8 de la mañana y estamos preocupados nosotros que tenemos tanto dinero, una cosa Claro. impresionante, cuentas en Suiza, En etcétera, bancos etcétera. internacionales. O sea, estamos aquí muy preocupados con Joaquín, también con Sebastián, y evidentemente con María José, que es la que más dinero Sí, tiene, sobre todo yo. liquidez, porque resulta que yo le pregunté, ¿y tú tenés cuenta en el Credit Suisse? Claro. Me dijo, no, escogí otro banco también de Suiza para guardar mis Por recursos. suerte. Y fíjate que esto es complicada la cosa, porque no, el banco Credit Suisse, tú sabes que Suiza, por muchas otras cosas, pero básicamente desde la ignorancia de uno, conoce a Suiza por los relojes y los bancos, Claro. por la solvencia de su banco, de su banca, digo. Y resulta que el banco Credit Suisse, uno de los grandes de ese país, se quedó sin liquidez. Entonces, se pensó que podía llegar a quedarse sin liquidez, no es que se haya quedado efectivamente sin liquidez. Y por eso le vamos a preguntar a Francisco Lucero, magíster en política y gobierno, qué pasó primero que nada y después qué efecto podría tener en la economía mundial, Francisco, esta situación que ocurrió en Suiza después de lo que pasó en Silicon Valley con el banco Silicon Valley Bank, que ese sí tuvo una crisis que llegó a puerto finalmente. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Álvaro, María José. Sí. Sí, les comento, el caso de, primero hay que diferenciar que el caso del Credit Suisse con el de Silicon Valley Bank son diferentes en términos del origen de las crisis, la salida de la misma ¿Ya? y la respuesta, podríamos decir, la respuesta de las autoridades reguladoras. Remitiéndonos al caso de Credit Suisse, que es el cual les interesa principalmente, bueno, es de relevancia sistémica, por lo tanto sí genera mayor preocupación a nivel de la economía internacional, pero las razones por las que surgiría todo esto es porque principalmente ha tenido una pérdida de reputación en los últimos años. Las pérdidas de ese banco en los últimos 11 años, la pérdida del año pasado, de 2022, fue mayor que de los 10 años precedentes, por lo tanto el neto de los últimos 12 años de gestión ha sido negativo. Eso por el debilitamiento, la quiebra de algunos fondos de inversión que respaldaba dicho banco. Archegos, Greensill, entre otros. Yeah. Entonces había un problema de mala gestión. Pero por otra parte, ellos cuentan con la liquidez para hacer frente a una situación difícil y cuentan con el capital por lo demás también y tienen aseguradas ciertas pérdidas de liquidez. Los bancos tenemos que entender que, por una parte, los depositantes son los que proveen la liquidez de los bancos. Si los depositantes empiezan a quitar sus depósitos por alguna preocupación, que es precisamente lo que está ocurriendo en Credit Suisse, Lo que se llama una corrida, se le llama eso, ¿cierto? Cuando una corrida bancaria es cuando, claro, cuando es masiva esta retirada. Y esto es principalmente por la caída en la bolsa bursátil, es que se empieza a producir toda esta preocupación, pero finalmente no alcanza a darse esta corrida, ¿verdad? No. En realidad sí hubo un volumen alto de pérdida de liquidez perfecto. por parte del banco por retirada de depósitos. Ya. Tanto los indicadores internacionales, el contexto por la quiebra del Silicon Valley Bank pudieron incidir, pero principalmente, como les mencionaba, fueron problemas de gestión y de reputación del banco que arrastraba últimamente. Esto en realidad podría ser quizá un factor en común entre los dos problemas, las dos crisis. En el caso de Credit Suisse y de Silicon Valley Bank, es el problema generalizado de las alzas de tasas a nivel mundial. Okay. Ya lo puedo explicar cuando explique el caso de Silicon Valley Bank. Pero tenemos entonces la parte de retirada de depósitos que resta liquidez, pero después tenemos la pérdida del valor de los activos que reduce el valor de mercado, y eso es lo que hablamos de la cotización en la bolsa. Entonces, las caídas en las bolsas de los principales mercados europeo fue más una consecuencia, podríamos decir, de esta crisis bancaria que se percibe a nivel internacional. Oye, pero entiendo yo que aquí actuó, el sistema operó, porque finalmente para asegurarle la liquidez al banco Credit Suisse, el Banco Central Suizo le prestó una cantidad enorme de plata, 50.000 millones de francos, o sea, muchísimo dinero.
Y ahí se calmó Sí, todo, entiendo yo, ¿no? claro, o sea, eso reduce un poco la ansiedad y la preocupación a nivel internacional porque las autoridades en ambos sectores, en Estados Unidos con Silicon Valley Bank y Signature Bank, que también quebró, Mm. han reaccionado rápido. Han reaccionado rápido porque por la crisis de 2007-2009, crisis financiera subprime, ¿cierto? Ujú. Se han aprendido ciertas lecciones en términos de la reacción, ¿ya? Pero también fue extraordinaria la velocidad con la cual quebró el Silicon Valley Bank en este caso. Sí. Y sí, en el caso del Credit Suisse Bank ya recibió la ayuda del Banco Estatal Suizo, tiene que hacer una reestructuración. Los bancos cuando están en problemas, tienen problemas de reputación, es decir, tienen problemas con sus clientes, cómo entregan los servicios a sus clientes, tienen que hacer reestructuración y principalmente esto apunta a, por ejemplo, venta de sus activos, venta de un cambio de su giro de negocio, es decir, los negocios más rentables que tiene venderlos, ¿cierto? Dedicarse exclusivamente a la gestión de carteras, entre otras cosas. Y eso precisamente son las exigencias que le hace el Banco Estatal Suizo a Credit Suisse para acceder a este préstamo de liquidez. ¿Qué te parecen los comentarios, Francisco, del presidente del Banco Nacional Saudí, que era el principal accionista de Credit Suisse, que dijo que el pánico que se ha creado alrededor de esta entidad ha sido injustificado? ¿Qué te parecen esos comentarios? El accionista que tuvo en vilo, ¿verdad?, a Credit Suisse. Tiene cierto sentido. Lo, lo importante es que en el caso de Credit Suisse nuevamente, por eso no quebró y tampoco había riesgo de quiebra en principio, Uh-huh. y por eso fue respaldado por el Banco Estatal Suizo porque contaba con dos formas de cobertura, es decir, tenía la reserva de liquidez suficiente para hacer frente a esta retirada de depósitos, que fue masiva, lo cual no ocurrió en Silicon Valley Bank, ya lo puedo explicar. Sí. Y por otra parte, contaba con la cobertura, ustedes conocen este término de los swap, los CDS, se habló que tuvieron tanta importancia en la crisis financiera de 2007-2009. Son una suerte de cobertura de incumplimiento crediticio. Y por lo tanto, sí tenía harta cobertura, seguros, por así llamarlo, el caso de Credit Suisse. Por lo tanto, podía hacer frente a las dos cosas, a la pérdida de valor de sus títulos y a la retirada de depósitos, que ambas cosas ocurrieron. Y eso son las condiciones mínimas que se supone que exige la autoridad bancaria para decir este banco es saludable y lo vamos a salvar, lo vamos a intervenir. Y en cambio, la intervención que se hizo en Estados Unidos fue totalmente distinta. Ya se declara la quiebra del banco, la autoridad bancaria se hace cargo de los activos del banco, entrega el mensaje de seguridad para sus depositantes de que los depósitos están resguardados, anuncia que las pérdidas las van a asumir los accionistas, lo cual es nuevo porque una de las críticas que se hizo a la gestión de la crisis bancaria de 2007 fue que los contribuyentes asumieron gran parte de los costos, no los accionistas de los bancos. ¿Por qué los contribuyentes? Porque cuando el Banco Estatal o el gobierno, el Tesoro interviene, se ocupa dinero fiscal. Por lo tanto, esa sería una pérdida de los contribuyentes a las arcas fiscales, ¿cierto?, que se utilizaría para salvar determinados bancos que tienen esto que se llama el riesgo sistémico. Acá no ocurre eso. Acá quienes se harían cargo de las pérdidas, por una parte, serían los accionistas y por otra parte existe el fondo de seguro de depósitos en Estados Unidos que se creó después del crash del 29, donde los bancos pagan primas trimestrales para casos como estos, para casos de quiebra, ¿ya? Y por otra parte eso también se financia con el interés de los bonos de Estados Unidos. Entonces acá los contribuyentes por el momento no estarían haciéndose cargo de la crisis porque tampoco habría una crisis propiamente tal. O sea, ahí está la diferencia. diferencia entre lo que se hizo con el Credit Suisse y el Silicon Valley Bank. Aparte que la gravedad es distinta. O sea, en ambos casos era un problema de liquidez, entiendo yo. O sea, finalmente el problema era más o menos el mismo, probablemente por otras causas, en fin. Ahora, el Credit Suisse es un banco de tradición centenaria. Claro. Además, el sistema bancario suizo es precisamente famoso o seguro por su solvencia. Y el Silicon Valley Bank, por lo que yo estaba leyendo, es un banco bastante nuevo que tenía otro tipo de clientes. Entonces, Sí. yo creo que el problema es un problema más bien que tiene ciertos tintes de políticos, porque
representa de alguna manera la caída del sistema o el ecosistema que hay en Silicon Valley. No sé si logro darme a entender, digamos. Yo creo que por ahí va la cosa, digamos. ¿Ah? El caso del Silicon Valley Bank es interesante porque al ser un banco que financiaba principalmente startups tecnológicas en Silicon Valley, la razón por la cual se empiezan a retirar los depósitos fue principalmente porque hizo un anuncio que genera miedo, que genera pánico, y es que tuvo pérdida. ¿Pero por qué tuvo pérdida? Es porque los bancos tienen distintas formas de invertir, ¿ya? De hecho, la gran crítica que se hace el banco y que pone muchas veces la alerta de crisis financiera es que invierten en títulos riesgosos, altamente riesgosos, ¿ya? Porque ha habido en los últimos años mucha innovación financiera con los derivados, la titulización, en fin, está bien documentado cuando hacemos una lectura de la crisis pasada. Y el caso entonces de Silicon Valley era distinto, como bien decía Álvaro, es un banco relativamente nuevo, tiene una cartera de clientes muy específicas que son las empresas tecnológicas, y concentró su inversión en activos de bajo riesgo. Mira. De bajo riesgo, que eran bonos del Estado. Pero el problema es que con las alzas de tasa, al ser renta fija, los bonos del Estado pierden versus estas rentas variables que son las tasas. Entonces otros títulos otras inversiones se hacen mucho más rentables. Más atractivas. Y eso hace que baje el valor de los bonos del Estado, y el Silicon Valley Bank se tuvo que deshacer de esto porque tenía gran parte de su inversión concentrada ahí. Y al deshacerse de esto, tiene pérdidas porque los venden en menor valor de lo que los compró. Y eso, al saberlo eso, sus clientes, las empresas tecnológicas, que son empresas que invierten también por valores más altos de lo que cubren los seguros en Estados Unidos. Los seguros cubren $250.000, inversiones de ese valor, y al ser empresas tecnológicas tenían inversiones mucho más altas que eso. Entonces el miedo era mayor. ¿Qué hacen? Retiran sus depósitos, y ahí es donde tiene que intervenir la autoridad bancaria en Estados Unidos. Entonces las razones son diferentes. Resumiendo, en Credit Suisse, problemas reputacionales, problemas de gestión en los últimos años, y en el caso de Silicon Valley Bank, un problema principalmente asociado a unas pérdidas por la inversión hecha, ¿cierto? Concentrada en los bonos. Oye, Francisco Lucero, para terminar, pero tiene la impresión de que, bueno, lo que se hizo en Suiza es un asunto bastante serio, que fue lo mismo que se hizo, no sé si lo mismo, pero en el fondo el Estado fue a salvar la banca privada, tal como pasó en la crisis de los 80 aquí en nuestro país, digamos. O sea, es una cosa bastante seria, pero diera la impresión de que los nubarrones ya tienden a despejarse, porque incluso uno mismo que puede tener algún ahorro, una platita guardada, dice, ¿estará bien o será mejor tenerla bajo el colchón? ¿Qué será más seguro? Porque en el fondo, en ambos casos de lo que se trata es de que la gente que tenía depósito tuvo el riesgo de ir a sacar su plata y le pudieran decir, sabe que no hay plata, no tenemos cómo pagarle su cheque, o no tenemos cómo entregarle el retiro que usted quiera hacer, digamos. Así de grave y en simple está explicado el asunto, ¿no? Sí, hay que entender bien el rol de los bancos comerciales, por un lado, y el rol de los bancos centrales, claro, que son los que intervienen en este caso. El Banco Central sí tiene, dentro de su rol, de sus funciones, el de ser prestamista de última instancia, que es lo que termina haciendo para salvar el sistema bancario. Claro. Es necesario hacerlo por el riesgo sistémico. Entonces, sí, efectivamente, del momento que post las crisis pasadas, ¿cierto?, existen fondos de cobertura, es donde ocurre esto de que no necesariamente los contribuyentes están financiando. Ahora, cuando las crisis terminan siendo sistémicas, es decir, se actúa tarde, y cuando la regulación es más laxa, como ocurrió en la crisis anterior, subprime, ahí sí los problemas son mayores. Pero este no es el caso. La crisis está siendo contenida, está siendo gestionada. El rol de los bancos comerciales, que él mencionaba también, es importante porque tienen una serie de funciones los bancos, y por eso tú decías de la preocupación de que las personas no cuenten con sus ahorros. Precisamente esa es la razón fundamental de las corridas bancarias. El miedo a que pierdan valor o que ya no estén sus depósitos. Pero también ocurre, no solo las corridas bancarias, también ocurren los feriados bancarios, que es cuando las autoridades retienen los depósitos porque intervienen estos bancos, y por lo tanto los sistemas de pago se ven afectados. Es decir, pueden asegurar el cobro de los depósitos, pero no en el momento, no es liquidez inmediata. Claro. Y todo eso genera crisis de confianza en los sistemas bancarios que pueden escalar.
Bueno, en fin, es un tema un poco más complejo, quizás para otra conversación, pero los problemas de confianza son claves en el sistema bancario y es para eso que intervienen las autoridades, es para eso que se han hecho avances en la regulación en los últimos años y podríamos estar relativamente más tranquilos por estos dos casos que ya han sido gestionados de forma oportuna. Gracias, Francisco Lucero, magíster en política y gobierno, por esta conversación aclaratoria y tranquilizadora Me de quedó la jornada del bastante claro viernes. el panorama. ¿Ves tú? Sí, de todas Hay que hablar maneras. con Francisco Lucero. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Buen fin de Hasta luego. semana. Chau, chau. Y Buen bueno. día. Ya, pues 2 minutos faltan para las 8 de la mañana, que en buena costumbre